sobre, fíjense, tetrápodos no amniotas. Es decir, y cómo fue la radiación de lo que denominamos peces, las diferentes aristas de la radiación de lo que denominamos peces y los diferentes grupos. ¿Sí? La cosa es que, promediado el Paleozoico, ya estaban bien separados, hace rato, ya estaban bien separados los dos linajes de actinopterigios y sarcopterigios, y a partir de un grupo de sarcopterigios, o sea, dentro de los osteictios, ¿sí? Y a partir de un grupo de sarcopterigios, o sea, los que suelen ser comúnmente denominados peces de aletas lobuladas, surgiría el grupo de los tetrápodas. Pero fíjense cómo yo tengo, digamos, por estas cuestiones de la definición cladística de los grupos, cómo me veo obligado yo a limitar esta clase. Y yo les pongo que la clase es sobre tetrápodos no amniotas. O sea, estoy definiendo un grupo sobre algo que no tiene. O sea, todos los tetrápodos que no son amniotas. ¿Por qué? Claro, porque amniota es un grupo monofilético, ¿sí? En el cual tenemos todos los grupos de vertebrados que justamente tienen esa característica, entre otras, tienen esa característica que es el huevo amniota. Pero antes de eso hay toda una diversidad, y miren cómo lo voy a decir, hay toda una diversidad de osteictios, entre los cuales están el grupo de los tetrapodomorfa, ¿sí? Y los tetrapodomorfa incluyen a los amniotas. Perdón, Sí, perdón. ¿Diversidad de qué dijo? No, no entendí la palabra. de osteictios, Ah, bien, bien. ¿sí? Entre los cuales están los tetrapodomorfa, derivados de un grupo de sarcopterigios, y los tetrapodomorfa, a su vez, incluyen a los amniotas, ¿sí? O sea, como se dijo ya en años anteriores, recuerden que osteictios es un grupo monofilético y por tanto nosotros somos osteictios. Incluso hasta había un meme hace unos años de una clase de uno de los profesores de la facultad, de Ricardo Montero, donde decía, todos somos osteictios. No sé si lo llegaron a ver, pero bueno, les aseguro que hace unos años había un meme. Entonces, dentro de los saltos que tenemos que hacer entre grupos monofiléticos, nosotros vamos a tener, entonces, que dentro de los osteictios, dentro de los sarcopterigi, o de los sarcopterigios, tenemos el grupo de los tetrapodomorfos. Pero tetrapodomorfos, como todo, incluye a los amniotas. Nosotros hoy vamos a ver solamente todos los tetrapodomorfos o tetrápodos, si lo queremos hacer más chico, que no son amniotas. En algún momento, para esto, cúmulo de clados, se solía usar el término anfibios, ¿sí? El término anfibios. Sin embargo, justamente el término anfibios es aún más inadecuado porque incluye toda una serie de grupos bastante variopinto, ¿sí? Y deja fuera los amniotas, que por sus claras adaptaciones al medio terrestre, y eso también es ambiguo, ya dejan de ser anfibios, ¿sí? Actualmente el término anfibios se utiliza más para los grupos modernos, que nosotros en la clase vamos a agrupar dentro de los disanfibias. Sin embargo, en muchos textos se sigue hablando, incluso en publicaciones de internet, cosas así, se sigue hablando de anfibios como todos estos grupos de tetrápodos, no solamente los basales, sino los que se desarrollaron en la segunda mitad del Paleozoico y el Mesozoico, como anfibios en general. Nosotros vamos a tratar de ordenar esa diversidad a lo largo de la clase, ¿sí? Y justamente en ese sentido, por eso que pongo esta imagen, ¿sí? Que es altamente alusiva. Esto es un bicho de ahora, es un anuro. Bueno, justamente esta foto está mostrando muchas características. Por un lado, esta cúmulo de adaptaciones que tiene el bicho para percibir, digamos, que se relacionan en muchos casos con la cuestión sensorial, para percibir cosas que están tanto por arriba de la interfaz aire-agua como las que están por debajo, ¿sí? Y también el hecho de cuestiones que se mantuvieron a lo largo de muchos de estos grupos, que fueron clave para la evolución temprana, al menos de estos grupos, como ser
justamente la forma del cráneo. ¿Sí? Acá tenemos un cráneo que tiene una forma particular que justamente está, llamémosle, preparada para interactuar con esta interfaz. ¿Sí? Para ser planito, estar ahí expectante, cerca de la interfaz aire-agua, ¿sí? Y con órganos de los sentidos que están preparados para sobresalir sobre eso. ¿Sí? Pero, ya yendo al tema directo, nosotros tenemos que mencionar lo siguiente, y es cómo es que se da el camino hacia los tetrápodos. Que si lo decimos de otra manera sería algo así, cómo se da la llegada de los vertebrados a los ecosistemas terrestres. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos en una perspectiva temporal, esta transición se da mayormente a lo largo del Devónico. ¿Sí? A lo largo del Devónico, o sea, ya bastante avanzado el Paleozoico. Recuerden, tenemos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que teníamos ya en el Devónico? En el Devónico ya hace rato habían aparecido las traqueofitas. Recuerden que las primeras traqueofitas seguras son del Silúrico. ¿Sí? Ya teníamos explosión de grupos de traqueofitas como las licofitas y otras más. De hecho, hacia la parte alta del Devónico ya tenemos gimnospermópsidas y gimnospermópsidas. Y en cuanto a los animales, por ejemplo, grupos como los miriápodos y grupos como los arácnidos, o sea, diferentes grupos de artrópodos, hace millones de años que ya formaban parte de los ecosistemas terrestres. Es decir, los ecosistemas terrestres ya estaban completamente establecidos. Ya había traqueofitas con hábito arbóreo, arbustivo, ya había hojas, ya había conos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los ecosistemas terrestres ya estaban bastante maduros. En definitiva, quizá lo único que podemos decir que no estaba ampliamente distribuido era el hábito leñoso entre las traqueofitas, pero aún así eso ya se estaba dando. ¿Sí? Entonces, en este ámbito que nosotros tenemos en el Devónico, donde los ecosistemas terrestres estaban maduros, si se puede, si se me permite que use esa palabra, lo que nos faltaba era la llegada de los vertebrados al medio terrestre. ¿Sí? Esa llegada de los vertebrados al medio terrestre fue paulatina y está relacionada con la adquisición gradual de diferentes adaptaciones, ¿sí? O mejor dicho, de diferentes exaptaciones. ¿A qué me refiero? No es que a lo largo de la historia, ¿sí? De estos grupos, que llamaremos colectivamente tetrapodomorfa, ¿eh? A lo largo de la historia de estos grupos fueron apareciendo diferentes rasgos, tanto del cráneo como del postcráneo, que a la sazón ayudarían a la conquista del medio terrestre. Pero originalmente esos rasgos no se desarrollaron como una adaptación al medio terrestre. ¿Me entienden? Durante muchos años se discutió por qué era que habían salido al medio terrestre, así, de esa manera, de una manera muy determinista. Pero la cosa es que muchos de los clados que participaron, digamos, en algún punto de esta transición, eran de ambientes, mejor dicho, no muchos, todos eran de ambientes acuáticos, todos, y todos eran formas acuáticas. Sin embargo, eran formas acuáticas que estaban adaptadas, digamos así, a determinados tipos de ambientes acuáticos. Y esas adaptaciones que le servían para determinados tipos de ambientes acuáticos, a la sazón terminaron funcionando como exaptaciones o preadaptaciones para adaptar, para, digamos, hacer un pasaje al medio terrestre, que tardaría muchísimo tiempo. ¿Sí? Aún así, esta transición, llamémosle así, siempre, como digo, siendo determinista, esta transición que nosotros tenemos a lo largo del Devónico está relativamente bien documentada. Y ese hecho de estar relativamente documentada, bien documentado, en realidad es muy reciente. ¿Sí? Hasta hace unos 20 años atrás se conocían 3 géneros nada más, así, que estaban relacionados, de los cuales uno, Ictiostega, que es este que está acá, se tomaba como el primer tetrápodo, como el bicho donde se produce la transición al medio terrestre. ¿Sí? Sin embargo, en los últimos 20 años, como les digo, aumentó enormemente
la información sobre esto. De hecho, por eso es que nosotros, bueno, en años anteriores, y ahora se lo digo a ustedes también, les decimos que cuando vayan a estudiar para el examen, para el parcial y todo eso, tengan mucho cuidado. Bueno, antes, más bien, cuando iban a la biblioteca, porque ahora como que tienen todos los libros en PDF, pero antes cuando tenían que ir a la biblioteca les decíamos tengan cuidado porque en la biblioteca estaban diferentes ediciones del Benton, ¿sí? Y las ediciones del Benton, más o menos desde el 2003, no, 2005 para acá, están todas en inglés, no, un poco más, están todas en inglés, ¿sí? Entonces solían irse muchas veces a la edición, a la última edición castellana, que yo sepa que sacó Benton, que es de 1996, pero le decíamos tengan cuidado porque está hiper desactualizado. De hecho, en 1996, como les digo, el tetrapodomorfo transicional más completo que se conocía justamente era Ichthyostega, y se conocía muy poco fuera de Ichthyostega. Sin embargo, nuevamente, en los últimos años, el conocimiento de formas como el peroperón, Pateric, Tiktaalik, que es re nuevito en el 2006, y el conocimiento anatómico sobre formas previamente conocidas como Ichthyostega, justamente, Acanthostega, Tulerpeton y otros, aumentó enormemente. ¿Sí? Por eso es que les digo que esta transición, al menos en los últimos años, viene resultando relativamente bien documentada. ¿Sí? Por eso es que pongo esto, porque es como que es la pesadilla de un creacionista. ¿Sí? De tal manera que a lo largo de la historia de estos grupos y a lo largo de todos estos nodos que nosotros tenemos aquí, que representan novedades evolutivas, ayer se fue ordenando la cosa y fuimos viendo toda una serie de caracteres. ¿Sí? En un principio acá dice el establecimiento de funciones de respiración aérea, después el achatamiento del húmero, bueno, diferentes modificaciones de los miembros, de las aletas en ese punto. Acá dice función de soporte de la aleta anterior, pérdida de aletas impares, pérdida de huesos operculares, por ejemplo, bueno, el aumento de las uniones musculares en diferentes partes, sobre todo de los miembros anteriores, el origen de los dígitos, el agrandamiento de los miembros, la elongación de esos miembros y cambios en las diferentes cinturas, tanto en la pélvica como en la pectoral, hasta que finalmente, fíjense, como último punto de esta selección de caracteres que se hace, tenemos el origen de la locomoción completamente terrestre. ¿Sí? Es como que es una de las últimas cosas que se adquiere de la locomoción terrestre en toda esta historia. O sea, en el medio, el origen del quiridio, que es el miembro típico del tetrápodo, no es originalmente, si se me permite la redundancia, para caminar en tierra. ¿Sí? Fue una adaptación a determinados medios acuáticos. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Por ahora no. Bueno. Justamente en el sentido de la adquisición gradual de diferentes novedades evolutivas, es que nosotros nos enfrentamos a un problema y es llegar a definir realmente qué es un tetrápodo. ¿Sí? Si nosotros analizamos la etimología del tetrápodo, bueno, me imagino que todos se dan cuenta de lo que significa cuatro patas. ¿Verdad? Tetrápoda significa cuatro patas. Es decir, que digamos, si nosotros nos centramos en el nombre, es como que tendemos a decir que el grupo está definido por la presencia del quiridio. ¿Sí? Sin embargo, como yo le dije hace un rato, no solamente el quiridio no fue originalmente una adaptación para moverse en tierra, no solamente eso, sino que la adquisición del quiridio típico es un carácter más en toda una serie de novedades evolutivas que nosotros tenemos que se van asimilando gradualmente a lo largo de esta historia. De tal manera que en el gran grupo de los tetrapodomorfos, que acá dice que es equivalente a lo que acá dice como grupo total de tetrápodos,
Fíjense que vamos a tener justamente, tenemos tetrápodos sin miembros o tetrápodos con aletas y tetrápodos con quiridio, ¿sí? Porque la presencia o ausencia de quiridio es, como les digo, es solamente un carácter más, ¿sí? Aunado a todo eso que yo les mencioné hace rato, las diferentes modificaciones del cráneo, diferentes modificaciones de la columna vertebral, diferentes modificaciones de los órganos de los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el grupo total de tetrápodos, que muchos textos ustedes lo van a ver como tetrapodomorfos, se define ahí como todos aquellos taxones que están más cercanamente relacionados a los tetrápodos vivientes, ¿sí? Que a su grupo hermano más cercano, que son los peces pulmonados, ¿sí? Mientras que el Crown Group tetrápoda es el último ancestro común de todos los tetrápodos vivientes más todos sus descendientes, ¿sí? Fíjense, si nosotros vemos esto de acá, este cladograma de acá, todo esto que nosotros tenemos, o sea, tanto los azules como los verdes, como los naranjas, como los marrones, todos son parte del Total Group tetrápoda o tetrapodomorfos. Todos son tetrapodomorfos. Sin embargo, estos que están acá, los verdes y los naranjas, son parte del Crown Group tetrápoda. Y todos estos que están en azul son parte del Stem Group tetrápoda. Y en medio de todo ese cúmulo de formas, acá tenemos este sombreado que está acá que hace la diferencia entre tetrápodos sin miembros y tetrápodos con miembros. ¿Sí? De esta manera es como nosotros acá tenemos que, para ver esto, tenemos que tener bien en claro la cuestión acerca de qué es un Crown Group y qué es un Stem Group. ¿Sí? ¿Qué es un Crown Group y qué es un Stem Group? ¿Me siguen? ¿Todos tienen bien en claro cuál es la definición esa? Más o menos, pero el Crown Group sería el que abarca a todos los descendientes, tanto a los extintos como a los actuales. Más o menos, pues vos tenés que tener en cuenta el nodo ancestral. Es importante que tengas en cuenta el nodo ancestral. El Crown Group se define como el ancestro común más cercano, es decir, el nodo, que los incluye a todos, el ancestro común más cercano de las formas vivientes más todos sus descendientes, ¿sí? Más todos sus descendientes. De tal manera que dentro del Crown Group pueden caer formas fósiles, obviamente. Y el Stem Group es todo el cúmulo de grupos que están por fuera del Crown Group y que están más cercanamente relacionados al Crown Group que a su grupo hermano externo, ¿sí? Y que por lo tanto tienen algunas, pero no todas las características del Crown Group, ¿sí? Si nosotros lo vemos acá, fíjense, ¿dónde están las formas vivientes en todo este cúmulo de formas? Lo tenemos acá, que son los Lysanfibia, que son los anfibios actuales, y lo tenemos acá, ¿sí? Que es el Crown Group amniota, ¿sí? Si nosotros buscamos el nodo ancestral común, bueno, está medio apretado ahí, pero si nosotros buscamos el nodo ancestral común a todos estos, empezamos a bajar, a bajar, a bajar, y lo encontramos acá. Ese es el nodo ancestral, o el ancestro común a las formas vivientes, que son este y este, o sea, este y este, ¿sí? Por lo tanto, este es el Crown Group, ¿sí? Y si bien dentro del Crown Group, fíjense que hay un montón de formas que son exclusivamente fósiles, yo asumo que van a tener todas o la gran mayoría de los rasgos que definen a las formas actuales también, ¿sí? En cambio, por fuera de esto, hay toda una serie de grupos, fíjense todos estos azules, que están más cercanamente relacionadas al Crown Group que a su grupo hermano más cercano, que serían acá, los dimnodos, los peces pulmonados. ¿Sí? Esto es el Stem Group. Stem significa tallo, el grupo troncal. ¿Sí? Que están más cercanamente relacionados al Crown Group. O sea que yo asumo que tienen algunos, pero no necesariamente todos los caracteres del Crown Group. ¿Sí? Y ahora, el Stem Group más el Crown Group es lo que se suele llamar el Total Group o el grupo total. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, ahora sí. Bien.
Porque lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a mencionar acá algo acerca de las transiciones y después vamos a ver, nos vamos a centrar sobre todo durante un buen rato en el stem group tetrápoda, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver algunas de las formas típicas que se suelen mencionar en esta transición, que están dentro de estos clados que están acá, Tristicopteridae, que incluye un género muy conocido que es Eutenopteron, y el Pistostegalia, que en algunos textos ustedes lo van a ver como Panterístida. Vamos a ver eso. Primero, que fíjense que son todas partes del stem, incluidos el famoso Ictiostega, y después otros que son del stem también, pero están mucho más cerca del crown group tetrápoda, para después directamente meternos de lleno en el crown group tetrápoda. ¿Sí? Ahora fíjense, los clados de acá que se suelen usar para ilustrar estas características están más o menos centrados por acá, porque suelen ser justamente Eutenopteron, Panderictis, Tiktaalik, Acantostega e Ictiostega. Esos son los 5 que se suelen usar para contar esta historia, porque son, sí, sencillamente porque son algunos de los más conocidos, ¿sí? Y son aquellos en donde está impactando de lleno justamente ¿cómo le podría decir? La adquisición gradual de estas novedades evolutivas. En otras palabras, pero tengan mucho cuidado con ese término. En otras palabras, estos 5 agrupan lo que suele denominarse en la literatura de divulgación o cosas así, como los eslabones perdidos. Deben haber escuchado alguna vez ese término, ¿verdad? ¿O no? Sí, varias veces. Bien, pero es un término sumamente peligroso, justamente, porque ¿por qué es peligroso el término eslabón perdido? Porque les da a estas formas un carácter de incompletitud, ¿me entienden? De transicional que no tienen. Cada uno de estos bichos era, ¿cómo les puedo decir? También, si se me permite esa palabra, exitoso en su propio ecosistema, ¿sí? Y existía en su propio ecosistema y llenaba los nichos de su propio ecosistema. No era que estaban esperando convertirse en otra cosa, así, ¿sí? Es decir, el término eslabón perdido es como determinista y bueno, tiene una connotación un poco, si se quiere, incorrecta, si se quiere, anticuada, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Pero bueno, como yo les digo, son esos 5 los que se suelen usar para ilustrar esta transición. Este que está acá es Eutenopteron, es un pez sarcopterigio dentro de un grupo más pequeño que se denominan colectivamente como osteolipiformes. Ustedes se dan cuenta, es un pez, es un pez a todos los efectos. Eutenopteron era formas de agua dulce, que como les digo, si bien era un pez a todos los efectos, ya empezaba a mostrar algunas de las características que se irían modificando en estos grupos. La forma del cráneo ya es más achatada, ya se empieza a reducir acá el aparato opercular. Las aletas de Eutenopteron empiezan a tener el alargamiento de determinados elementos, ¿sí? Que corresponden más o menos a las partes. Ustedes saben que el quiridio de tetrápodos tiene 3 partes, ¿verdad? Estilopodio, servopodio y autopodio. Bueno, no sé si me están viendo. Estilopodio es el brazo, servopodio es el antebrazo y el autopodio es la mano o el pie, bueno, también o el muslo, o sea, perdón. Recapitulando. El estilopodio sería el brazo o el muslo, el pseudopodio sería el antebrazo o la parte de la canilla, digamos, y el autopodio sería la muñeca y la mano o el tobillo y el pie. ¿Sí? Bien. Hay elementos en la aleta de Eutenopteron que ya empiezan a ser identificables como precursores directos de esos segmentos. Cuando nosotros avanzamos en el cladograma, nos encontramos con formas como Panderictis. ¿Y qué es lo que tiene Panderictis con respecto a Eutenopteron? ¿O qué no tiene, mejor dicho? Ya no tiene aletas impares, excepto la aleta caudal. El cráneo está mucho más achatado, el aparato opercular está mucho más reducido. ¿Sí? Sistemas sensoriales como la línea lateral se empiezan a tener cada vez menos importancia en la cuestión sensorial.
Cuando pasamos a Tiktaalik, que es este tercer género de acá, hacemos un gran salto, es este bicho que está acá, hacemos un gran salto donde las aletas pectorales, por ejemplo, están muy modificadas y ya tienen una función de soporte mucho más desarrollada. No sé si se fijan en esta reconstrucción que tenemos acá, ¿sí? Otra gran novedad que tiene Tiktaalik es la presencia del cuello, porque el aparato opercular ya está casi completamente reducido, y ese cuello hace que el cráneo se separe de la cintura pectoral. Ya vamos a volver sobre ese tema. Avanzamos un poco más y nos encontramos con Acantostega. ¿Cuál es la gran novedad, al menos en esta serie de 5 que tiene Acantostega? Acantostega tiene ya finalmente quiridio, es decir, ya tiene el miembro típico con deditos. Todo lo que era Eutenopterón, obviamente, Panderichthys y Tiktaalik, tenían aletas lobuladas y todo lo que se quiera, pero eran aletas con lepidotriquia. En Acantostega tenemos dedos, por primera vez tenemos dígitos, por primera vez, y finalmente lo tenemos a Ichthyostega, que es una forma ya con un quiridio mucho más desarrollado, es una forma con regionalización de la columna vertebral, con un pasaje de tracción ya, de prioridad de tracción ya más hacia los miembros posteriores que a los anteriores, etc. Entonces, es de esta manera que estos 5 géneros que son muy bien conocidos se usan para ilustrar la adquisición gradual de diferentes novedades evolutivas que a la sazón les permitirían a diferentes clados llegar y asimilar diferentes nichos del medio terrestre, ¿sí? Obviamente, recuerden, la llegada de los vertebrados al medio terrestre es relativamente tardía con respecto a los grupos de invertebrados. Cuando llegan los vertebrados al medio terrestre, hacían millones de años que los artrópodos, por ejemplo, ya formaban parte de los mismos. Y de hecho, en una visión mucho más reciente de lo que es esta transición ecológica, es justamente la disponibilidad de alimento, ¿sí? La gran disponibilidad de alimento, lo que funciona como un aliciente para que los vertebrados se incorporen al medio terrestre, ¿sí? Ahora, incorporar, esto lo vemos relativamente rápidamente acá. Ustedes se imaginarán que, así como lo vimos en algún momento en la parte de las plantas, incorporarse al medio terrestre es todo un problema, ¿sí? Incluye todo un problema, muchos de los cuales son similares a los que experimentarían las plantas, excepto por el caso de la alimentación, pero serían muy similares también a los que experimentarían los invertebrados. El primer problema es el de los soporte y la locomoción. En el caso de los peces, ustedes saben que los peces son flotadores neutrales, digamos, o sea, la masa práctica de los peces es cero, porque la columna de agua justamente soporta su peso. Es decir, un pez no necesita modificaciones corporales que le permitan a sí mismo soportar el peso de sus órganos, cosa que sí le pasa a un animal terrestre, ¿sí? No solamente a los animales terrestres, sino a los clados de animales terrestres que volvieron al medio acuático. Por eso ustedes vieron lo que le pasa a una ballena cuando queda encallada, ¿sí? Sonó, porque entre otras cosas se le colapsan los órganos adentro, empiezan a tener presiones a las cuales no están preparados para soportar y bueno, el bicho se termina muriendo, ¿sí? De esta manera es que los tetrápodos, cuando pasan al medio terrestre, primero en un ambiente acuático transicional que ya no está preparado tan bien para soportar su peso, y finalmente en los ambientes terrestres, lo que les pasa es que tienen que empezar a desarrollar una serie de estrategias para soportar en sí mismo su peso. Una de las modificaciones más grandes que se da es en la columna vertebral. A lo largo de estas transiciones nosotros tenemos formas en donde la columna vertebral se va modificando fuertemente. ¿Y de qué manera? Principalmente es que las vértebras empiezan a tener articulaciones más estrechas entre sí, ¿sí? Es decir, las presigapófisis y las posigapófisis aparecen en estos grupos, ¿sí? Esa unión laxa que hay entre las vértebras de peces, donde el movimiento mayormente es así de la columna vertebral, acá se hace mucho más estrecho, de tal manera que la columna vertebral funciona como una especie de puente, ¿sí? Para soportar justamente la integridad del cuerpo. Y después, obviamente, modificaciones de los miembros y la concomitante modificación de la cintura. La modificación de los miembros es obvia.
en la columna de agua el movimiento es grácil, ¿sí? Las aletas, y sobre todo las aletas pectorales, van desplazando el agua, va produciendo esta acción de remo que hace que el bicho se desplace, aunado al movimiento de la columna vertebral. ¿Sí? En el caso de la Tierra, el movimiento de la columna vertebral apunta a otro lado, ya no va a ser de propulsión, ¿sí? Y los miembros son los que se encargan de la tracción, de anclaje y tracción, ¿sí? Y los movimientos son espasmódicos. De tal manera que el miembro se tiene que necesariamente modificar para tener una función de soporte, pero también tener una función de paso, es decir, de diferentes movimientos de pronación y supinación y rotación que permitan realizar un paso al bicho. Y por otro lado, tiene que haber modificaciones de las cinturas. ¿Por qué? En el caso de la cintura pélvica suele bollar por todos lados en el cuerpo de los diferentes peces, ¿sí? En cambio, en este caso, la cintura pélvica tiene que unirse fuertemente a la cintura pectoral. Entre otras cosas, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero los peces son mayormente de tracción delantera, mientras que los vertebrados son mayormente de tracción trasera, justamente por las características físicas del medio donde viven, ¿sí? Eso por un lado. Y en el caso de la cintura pectoral, ¿qué modificación habrá? Una que les mencioné hace un rato mayormente es que la cintura pectoral tiene que separarse de la base del cráneo. Aparece el cuello, se separa de la base del cráneo. ¿Se imaginan por qué se tiene que separar la cintura pectoral de la base del cráneo? ¿Alguien se imagina? Para mayor movilidad, puede ser. Es una razón, pero hay otra de índole más práctica. Para elevar el cuello por el agua, ¿o no? Y otra más. Ustedes imagínense que nosotros no tuviésemos cuello. O sea, tuviésemos unido todo esto acá. Entonces, ¿qué pasaría si yo doy un paso? ¿Sí? Todo el impacto de ese paso reverberaría en la cintura escapular y finalmente en la base del cráneo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la velocidad con la que me mueva, puedo quedar tonto, ¿sí?, con cada paso que doy. Afectaría fuertemente mi función de equilibrio y probablemente cognitiva también. Entonces, de esa manera es que al separarse la base del cráneo de la cintura escapular, ya deja de transmitirse. La cintura escapular es independiente de la base del cráneo y deja de transmitirse la fuerza del impacto a la base del mismo. ¿Me entienden? Sí, ahora se entiende. Bien. Otras modificaciones que se tienen que dar son en la alimentación, en la respiración. Bueno, en el caso de la respiración es obvio. Empieza a tener menos preeminencia la respiración branquial y más preeminencia la respiración aérea pulmonar. Tiene que haber fuertes modificaciones del aparato bucal, no solamente para la cuestión de la respiración, que ya no estará más relacionada con las branquias, sino por el hecho de que en la columna de agua, nuevamente, como es más densa, yo puedo aspirar una bocanada de agua y así atraer las presas a mi boca, pero en el medio aéreo yo no puedo hacer eso. Entonces, mis mandíbulas se tienen que transformar en una especie de pinza, ¿sí?, que puedan atrapar a mis presas, o por lo menos ir tomando a mis presas o a mis... Bueno, acá hablo de presas porque estos eran todos depredadores, ¿no? Pero a mi alimento. Obviamente va a tener que haber modificaciones de la caja torácica. Y esto se relaciona con lo anterior. ¿Por qué tiene que haber modificaciones de la caja torácica? Por dos razones. Primero, porque ahí tenemos órganos muy importantes, el corazón y los pulmones, que van a adquirir una importancia cada vez mayor. ¿Y por qué hay que protegerlos? Justamente por el hecho de que ya la columna de agua no soporta mi peso y por lo tanto tengo que tener una estructura esqueletaria lo suficientemente fuerte como para que mi cuerpo no colapse sobre sí mismo y aplaste esos importantes órganos. ¿Sí? Y bueno, obviamente tiene que haber fuertes modificaciones de los sentidos y del balance hídrico. El medio terrestre es desecante, por lo tanto va a tener que haber modificaciones del tegumento para paliar eso. Va a tener que haber modificaciones del sistema excretor para paliar el hecho de que el medio aéreo es desecante. Y además, por el hecho de que la luz, los sonidos y los químicos se transmiten muy distinto en el medio aéreo que en el medio acuático. Y por lo tanto va a tener que haber modificaciones de los sistemas sensoriales. Ya la línea lateral no va a tener tanta importancia. Va a tener que haber modificaciones de los ojos, porque la luz se comporta de diferente manera en el medio aéreo
que en el medio acuático. Y una muy importante, va a tener que haber modificaciones del oído, porque los sonidos no se transmiten igual en un medio aéreo que en un medio acuático. ¿Sí? Básicamente, en los peces nosotros tenemos solamente el equivalente de lo que nosotros llamamos el oído interno. En cambio, en los peces, uno de los elementos del aparato opercular, que es el hilo mandibular, persiste y se mete en una cavidad modificada, una cavidad espiracular modificada. Ustedes saben que el espiráculo es una abertura accesoria que tiene el sistema branquial, que es muy importante en bichos justamente que están en el fondo, para que la respiración bucal no le llene de sedimento a las branquias. Justamente acá pasaba algo parecido. La cavidad del espiráculo se hace muy importante y a la sazón esa cavidad se va agrandando o se va modificando como caja de resonancia para auxiliar la caja de resonancia, que va a tener un elemento de transmisión de sonido que es el hilo mandibular, y de esta manera auxiliar la transmisión de sonidos desde el medio externo al oído interno. Es decir, esa nueva cavidad como elemento de transmisión es equivalente a lo que nosotros conocemos como el oído medio, que tendría modificaciones posteriores en los mamíferos, pero eso ahora no importa. Es lo que nosotros conocemos como oído medio. Es decir, que el oído medio es un invento de los primeros tetrápodos. ¿Y qué es? Repito, es un auxiliar del oído interno. Es una caja de resonancia con un elemento de transmisión que mejora la transmisión de sonidos en el medio aéreo. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Sí. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, que estemos entendiendo todo. ¿Mm? Bien. Esto es muy a grandes rasgos, un pantallazo muy rápido acerca de las modificaciones que nosotros tenemos en estos diferentes grupos. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a considerar lo siguiente. Si bien esta historia comienza en el Devónico, adquiere un fuerte impulso en el Carbonífero, ¿sí? En el periodo siguiente. ¿Por qué adquiere un fuerte impulso en el Carbonífero? Consideremos cómo fue el mundo carbonífero, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a la parte alta del Devónico, como les digo, ya teníamos diferentes grupos de licofita, ya teníamos diferentes grupos de traqueofitas muy bien establecidos, ya teníamos el hábito arbóreo. De hecho, cuando llegamos al final del Devónico, tenemos el hábito leñoso de la mano de las progimnospermas y de las gimnospermas, ¿sí? Y hacia el principio del Carbonífero se establecen condiciones muy particulares en el mundo que afectaron a estas primeras comunidades de tetrápodos, ¿sí? Fíjense, esto que está acá es una reconstrucción paleogeográfica de la parte baja del Carbonífero, ¿sí? La mayoría de lo que están viendo ustedes acá son continentes laurásicos, o todos, mejor dicho. Todo lo que está acá son continentes laurásicos. Es decir, que los continentes laurásicos en la parte baja del Carbonífero tenían una distribución mayormente ecuatorial, ¿sí? De una distribución mayormente ecuatorial en la cual se desarrolló un ambiente tropical súper extendido. A esto y a la parte media del Carbonífero que corresponden esas reconstrucciones que ustedes van a ver así de los grandes pantanos y todo lo demás. Es ahí donde se da la diversificación inicial de los tetrápodos. Es ahí donde, ya habiendo pasado estas formas devónicas, tan tomadas como formas transicionales, nosotros nos encontramos con los representantes del stem group tetrápoda, que están mucho ya más relacionados ya al crown group tetrápoda, y que tienen cierta diversidad, ¿sí? Estas condiciones de tropicalidad, llamémosle así, en la mayoría de los continentes laurásicos, se mantendrían durante buena parte del Carbonífero, durante muy buena parte del Carbonífero, hasta que al final del Carbonífero se empieza a dar una aridización que se mantendría durante el Pérmico y que daría lugar a otra importante transición de la que hablaremos en otra clase, ¿sí? Ahora, esto no estaba pasando tanto en Gondwana. ¿Por qué?
porque como ustedes se fijarán, y sobre todo cuando íbamos avanzando en el Carbonífero, los continentes gondwanáicos no solamente tenían una distribución polar, sino que empiezan a sufrir una glaciación, ¿sí? Así que la mayor parte de esta historia, por no decir toda esta historia, está documentada en continentes laurásicos, ¿sí? En continentes de Rusia, Groenlandia, en diferentes localidades de Rusia, Groenlandia, América del Norte, Canadá, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, hay un sesgo, no sé si es un efecto, digamos, del registro que es importante que se lo mencione acá. ¿Sí? Porque ustedes lo van a ver en diferentes textos. Y es la brecha de Romer. Ustedes lo van a ver en textos en inglés como The Romer's Gap. ¿Sí? ¿Alguien escuchó hablar de la brecha de Romer? No. Bueno, la brecha de Romer es que se refiere a un efecto del registro fósil en la cual desde el final del Devónico, acá, hasta unos 10 millones unos 10 millones de años entrado el Carbonífero, prácticamente no hay registros de tetrápodos. O sea, los tetrápodos aparecen en el Devónico, desaparecen del registro casi todos durante 10 millones de años y vuelven a aparecer ya bastante iniciado el Carbonífero. ¿Sí? A eso le llaman la brecha de Romer, que no se observa solamente en tetrápodos, sino que también se observa en artrópodos, en diferentes grupos de artrópodos, ¿sí? En diferentes grupos de artrópodos, como lo vemos acá, en arácnidos, en hexápodos y en piriápodos, ¿sí? La brecha de Romer ha llamado muchísimo la atención durante muchos años, y durante mucho tiempo se pensó si realmente era una ausencia real de grupos, ¿sí? Una ausencia real de grupos, o era un efecto tafonómico de alguna clase. En primera instancia, no quiero que entiendan mal, la brecha de Romer, si nosotros lo tomamos como un fenómeno real, la brecha de Romer no hace referencia a que desaparecen totalmente los tetrápodos, obviamente, para volver a aparecer. No, sino que hace referencia de que al menos durante ese tiempo eran tan escasos que muy pocos tuvieron la posibilidad de fosilizarse. Y por lo tanto tenemos ese efecto virtual en el registro fósil en el cual parecen no estar, parecen haberse extinguido. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Entonces, ¿los registros de tetrápodos desaparecen en el Devónico? ¿O No, a principios del Carbonífero. En los 10 millones iniciales, 10 millones más o menos, iniciales del Carbonífero. ¿Sí? Los 10 millones de años iniciales del Carbonífero. Escúchame, y no desaparecen. Mirame, no sé si me estás viendo. Desaparecen. Entre comillas, ¿entendés? O sea, el registro fósil durante ese momento es magro. Prácticamente no hay. ¿Sí? Pero como digo, eso no significa que se hayan extinguido, sino que eran tan pocos, o sea, había bajado muchísimo la biodiversidad de este tetrápodo, de tal manera que eran muy pocos los que se fosilizaban, ¿sí? Porque la fosilización requiere trabajo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, ahora sí. Bien. Ahora, más allá de que es un efecto, obviamente es un efecto de registro, durante mucho tiempo se discutió si realmente lo que estábamos viendo era una baja fuerte en la biodiversidad o lo que pasaba eran sesgos de muestreo o cosas así. ¿Me entienden? Bueno, viéndolo como un fenómeno real de baja fuerte de la biodiversidad, se lo trató de explicar por una baja en los niveles de oxígeno que nosotros tenemos para ese momento. Sin embargo, la baja en los niveles de oxígeno no era particularmente fuerte. De hecho, era menor a una baja que se dio hacia fines del Devónico. Fíjense, hacia acá baja el oxígeno. Fíjense que hacia fines del Devónico tenemos una baja mucho más grande. Es decir, que en ese momento de se da la brecha de Romer, se estaba recuperando el nivel de oxígeno atmosférico. Sin embargo, bueno, los defensores de este punto de vista, cuando reciben esta crítica, lo que dicen es, lo que pasa es que no estás teniendo en cuenta que hacia fines del Devónico había pasado algo que había hecho disminuir fuertemente la biodiversidad a nivel mundial. ¿Se acuerdan? En algún momento se lo mencioné. ¿Se acuerdan que había pasado hacia fines del Devónico? ¿No?
¿Nadie? No estoy recordando ahora. Hay un evento muy grande que pase hacia el final del Devónico. Hay una extinción. Claro. Hacia el final del Devónico se da la segunda de las grandes extinciones masivas de todo el Fanerozoico. La primera fue del Ordovícico, la segunda era del Devónico. La tercera sería la del Pérmico. No nos metamos todavía ahí. ¿Se acuerdan? Sí, eso sí. Bien. Pero no recordaba bien que si había habido algún evento clave o eso no recuerdo. No, recuerden la del Devónico. ¿Por qué? Porque la del Devónico es la que le da con un caño a las comunidades arrecifales del Devónico, justamente que eran las más grandes de la historia del Fanerozoico. ¿Sí? La extinción del Devónico nos revienta a los arrecifes que se habían desarrollado ahí y no se recuperan durante el resto del Paleozoico. Después reciben ese nuevo golpazo, que es la extinción pérmica, y desaparecen del registro también durante 10 millones de años. ¿Se acuerdan? Ahora, lo vimos cuando vimos la evolución de los arrecifes en poríferos nidarios. Sí, sí me acuerdo. Bueno, habíamos visto ahí que los arrecifes del Devónico eran los más extensos de la historia del Fanerozoico y que son muy golpeados por la extinción del Devónico. Bueno, los que... ¿Era por un enfriamiento generalizado del planeta, puede ser? Hay muchos factores, incluso también piensan que puede haber sido el impacto de un meteorito, en el caso de la extinción del Devónico. ¿Sí? En muchos casos también piensan que pueden haber, hay al menos 2 supercráteres del Devónico, de la parte alta del Devónico, que piensan que estarían relacionados con el evento de extinción. ¿Sí? Bueno, y justamente luego de la extinción de fines del Devónico, los defensores, digamos, de la brecha de Romer como un evento real de baja de biodiversidad, dicen eso, aunado a los niveles de oxígeno atmosférico que todavía se mantenían bajas, produjo que la recuperación de los ecosistemas terrestres fuese más tardía, al menos en el caso de algunos grupos. ¿Sí? De tal manera que así es como se produce la brecha de Romer. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. La cosa es que una vez superado este evento de la brecha de Romer, los tetrápodos, ¡wow! ¡Pum! Empiezan a diversificarse fuertemente. En algunos casos ya con claros hábitos terrestres. Fíjense lo que pasa acá. Desde el principio del Devónico, yo todavía, el Crown Group tetrápoda, este es un cladograma que está en el Benton, y el Crown Group tetrápoda comienza acá, él le denomina neotetrápoda. ¿Sí? No se mareen con los nombres, créanme, acá comienza el Crown Group tetrápoda y ya les menciono cómo se divide. Pero esto de neotetrápoda no nos interesa tanto. ¿Sí? Pero antes del Crown Group tetrápoda, yo tengo una serie de representantes carboníferos del Stem Group tetrápoda, ¿sí? Dentro de los cuales se darían una serie de novedades evolutivas que serían más avanzadas que de los bichos estos que eran del Devónico, como el Ichthyostega. ¿Sí? Ahora, luego de que superamos esta etapa y en el carbonífero, aparece el Crown Group tetrápoda, que se divide mayormente en 2. Por un lado, los Batrachomorpha, que incluyen a los Lysanfibia, que son los anfibios actuales, y por el otro lado, los Reptiliomorpha, que miran a quién incluyen, a los Amniota. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros somos reptiliomorfos. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Ah, pensé que se había cortado. No sé si alguien está hablando, pero bueno. ¿Alguien me puede contestar? ¿Sabes si somos reptiliomorfos o no? Puede ser que no, porque ahí tiene otro grupito ahí. No, pero nosotros somos amniotas. Ah, sí. Sí, y por lo tanto somos reptiliomorfos. Claro. Porque reptiliomorfa, fíjense dónde comienza el reptiliomorfa. Acá. Y acá está amniota. O sea, amniota es uno de los grupos de reptiliomorfa. ¿Verdad? Claro, sí. Y por lo tanto somos reptiliomorfos. Lo que no somos son batracomorfos. No somos batracomorfos, ¿verdad? Verdad. Bien, bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, me parece que acá se hicieron líos.
Yo me había confundido porque vi que se dividía en dos, entonces... Sí. Digo, bueno, Acá comienza el Crown Group tetrápoda. Y se divide en dos inmediatamente. Por un lado tenemos los Batrachomorpha, que incluye varias formas, y a los Lysanfibia. Y por el otro lado tenemos a los Reptiliomorpha, que incluye a varios grupos fósiles, y a los Amniota, que están acá. Los Amniota, ¿a quién incluye? Incluye lo que comúnmente denominamos reptiles, a las aves y a nosotros, ¿verdad? A los mamíferos. Sí. Bien, mamíferos. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de este grupo y como esto es monofilético, o sea, es un nado ancestral, nosotros somos reptiliomorfos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, se entiende. A ver. Todos. Mirá, es muy buena la pregunta que me haces, justamente para mostrar cómo tengo que dividir esta clase. Acá, los tetrápodos no amniotas serían, mirá, ¿lo ves al cursor? Serían todos estos. Justamente todo lo que está por fuera de amniota. ¿Sí? Es decir, Ictiostega, todos estos grupos del Stein Group tetrápoda, todos los grupos de Batrachomorpha, incluidos los anfibios actuales, los Lysanfibia, y todos los grupos de Reptiliomorpha que están por fuera de amniota, es decir, esto que dice Diadectomorpha, Microsauria, Nectridia, todos esos son tetrápodos no amniotas. ¿Sí? Y es ahí donde ahora vamos a empezar a ver diversidad de todos estos grupos. ¿Mm? ¿Entendiste? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí. No. Como te dije al principio de la clase, nosotros, tetrápoda es una denominación amplia. ¿Sí? Pero el total group tetrápoda, el grupo total de tetrápodos, incluye formas que no tienen quiridio. Es decir, en la historia de los tetrápoda, del total group tetrápoda, se van adquiriendo una serie de novedades evolutivas, ¿verdad? De todas esas novedades evolutivas, la adquisición del quiridio es una nada más. O sea que antes del nodo donde se adquiere el quiridio, hay otros grupos de bichos que están en otros nodos donde se adquieren otras novedades evolutivas, como el achatamiento del cráneo, como la pronación y supinación de la aleta anterior, como la aparición del cuello, etc. ¿Sí? Y que también forman parte del grupo total tetrápodo. De esta manera, hay tetrápodos que no tienen quiridio y tetrápodos que sí tienen quiridio. En este cladograma que vos estás viendo acá, se toma la parte terminal y solamente estamos viendo grupos de tetrápodos con quiridio. ¿Sí? Pero si nosotros retrocedemos al cladograma que tenemos acá, fíjate acá, todos estos que están acá son parte del grupo del total group tetrápoda y son tetrápoda que no tienen quiridio, hasta acá. ¿Sí? Es decir, en esta denominación filogenética, si yo tengo una pregunta, suponete, de final, y te digo, en la denominación filogenética del grupo total de tetrápoda, ¿hay tetrápodos que no tienen patas? ¿Y cuál tiene que ser la respuesta? Sí, exactamente. En esta denominación general del total group tetrápoda, hay tetrápodos que no tienen patas. ¿Sí? Pero en este cladograma que tenemos acá, ya no le damos bola a los que están por debajo, no le damos bola a los que no tienen quiridio, y en este que estamos acá, todos tienen quiridio, a menos que lo hayan perdido secundariamente. ¿Sí? Porque hay al menos dos grupos que vamos a ver que son ápodos, que pierden secundariamente las patas. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, a este mismo cladograma lo hacemos chiquito acá para hablar un momento acerca de estos representantes, de los últimos representantes, digamos, del Stein Group tetrápodo, de los últimos que
caen por fuera del crown group tetrápoda que se inicia acá. ¿Sí? ¿Y quiénes son? Nosotros vamos a ver los Colosteide, los Crassigyrinide, los Watcheride y los Baphetidae. Qué lindos nombres, ¿no? Hermosos. Bueno, fíjense cómo estamos con la diversidad de estos grupos. ¿Sí? Recuerden, acá todos estos ya tienen quiridio y todo lo demás. Sin embargo, por ejemplo, grupos como los colosteidos y los crassigyrínidos todavía son mayormente acuáticos. ¿Sí? Todavía son mayormente acuáticos. De hecho, fíjense, este Crassigyrinus, si bien tiene quiridio, los tiene bastante reducidos, tiene unas patitas bastante reducidas. Este Crassigyrinus suele decir el renacuajo infernal. Y su nombre, creo que literalmente significa algo así como renacuajo grueso, que se podría decir así como renacuajote o algo así. Era una forma de entre 1,5 metros y 2 metros de estos ecosistemas acuáticos del Carbonífero. ¿Sí? Los colosteides también tenían este cuerpo alargado con miembros bastante reducidos. Acá estamos hablando en ambos casos de formas depredadoras, en este caso quizá formas más bien insectívoras, pero acá estamos hablando de un bicho más pesado, ¿sí? Un poquito más grandote, con capacidades predatorias un poco más desarrolladas. Otras características muy típicas que vemos en estas formas de acá son cráneos fuertemente ornamentados, mucho desarrollo del aparato bucal, con, si bien tenían dentición homodonta, tenían algunos dientes que eran un poquito más alargados y que les servían justamente para la captura de la presa. Esto es muy evidente en diferentes fósiles de Crassigyrinus, donde, bueno, no se ven acá, pero en medio de la cosa tienen un diente que es un poquito más grandote. Pero fíjense que tanto en el caso de Colosteides como en Crassigyrinus tenemos formas mayormente acuáticas todavía. ¿Sí? Recién en el caso de los Watcheridae, que adquirimos dos cosas muy importantes en la historia de los tetrápodos. En los Watcheridae, por primera vez se ve muy desarrollada la pentadactilia. Hasta ese momento, la mayoría de los grupos de tetrápodos tenían más de 5 dedos, lo cual fue todo un descubrimiento en su momento, porque durante mucho tiempo se pensó que la pentadactilia era el carácter que unía a todos los tetrápodos. No sé si ustedes sabían eso, pero durante mucho tiempo se pensó que la pentadactilia era lo que unía a todos los tetrápodos, hasta que se dieron cuenta que fósiles como Ichthyostega y Acanthostega tenían 7, 8 dedos. ¿Sí? Pero cuando llegamos a los Watcheridae es que empezamos a tener la predominancia de la pentadactilia. ¿Sí? Obviamente no en todos, pero teníamos predominancia de pentadactilia. Por ejemplo, en este género que nosotros tenemos acá, Pederpes, ¿sí? En las patas traseras tiene 5 dedos y en las delanteras tiene 6. ¿Sí? Tiene un pequeño dedito, que desde nuestro punto de vista de pentadáctilos llamaríamos accesorio en la pata delantera. Dentro de los Watcheridae y más precisamente de Pederpes, es que nosotros por primera vez tenemos grupos que están más tirados a caminar que a ser parte del ambiente acuático. ¿Sí? O sea, fíjense, ya teníamos hace rato tetrápodos con quiridio y todo lo demás, y hace rato que estábamos en los ecosistemas continentales, y sin embargo, recién con los Watcheridae del Carbonífero tenemos por primera vez formas más adaptadas a caminar en tierra que a nadar. ¿Sí? Pederpes también justamente muestra algunas cosas del cráneo que se alejarían de esta primera radiación, como es ser que tienen un cráneo un poquito más alto. ¿Sí? Un cráneo un poquito más de una forma terrestre. ¿Me entienden hasta acá? Sí. Bien. Y finalmente tenemos acá dentro del Stein Group tetrápoda, tenemos a los Baphetidae, que incluye formas como estos géneros, Loxoma, Megalocephalus y Baphetes. ¿Sí? Más allá de que estas son formas del Carbonífero temprano, o sea, bastante extendidas en el Carbonífero, muchos de ellos eran también acuáticos, como se darán cuenta. ¿Por qué se los menciono a los Baphetidae? Los Baphetidae tenían una cosa interesante en el cráneo, muy interesante en el cráneo. Y es que por delante de la órbita tenían una vacuidad acá. ¿Sí? Tenían una vacuidad acá. Esa vacuidad es interesante por dos cosas. La primera porque
representa una convergencia con una característica que aparecería mucho después dentro de los grupos de amniotas, de un grupo de amniotas, ¿sí? Que son los arcosaurios. Y es una convergencia, o sea, no es lo mismo, pero son muy parecidos, y es llamativo que un grupo tan basal como los Bafétidae aparezca algo así. Y segundo, porque si bien algunos piensan que era una glándula lo que alojaba eso, es evidente que en muchos casos esa vacuidad servía como inserción muscular, ¿sí? Inserción muscular. ¿Se acuerdan que yo al principio le había dicho que se tiene que modificar la cuestión de las mandíbulas? ¿Sí? La mandíbula tiene que empezar a tener esta función en el medio terrestre. Justamente en los Bafétidae es uno de los primeros donde se empieza a ver fuertemente esa modificación muscular relacionada a las mandíbulas, donde yo tengo todo un paquete de músculos externos a la mandíbula que produce su apertura. Eso se haría muy importante en grupos de tetrápodos posteriores. Y los Bafétidae son algunos de los primeros donde eso se ve ampliamente. ¿Sí? Si bien no es homólogo exactamente a lo que pasa después, es uno de los primeros donde tenemos ese desarrollo de paquetes musculares que sirven para la apertura y el cierre de las mandíbulas. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, habiendo pasado a estos últimos representantes del Stein Group tetrápoda, entramos de lleno en el Crown Group tetrápoda. Y como yo les digo, el Crown Group tetrápoda se divide en dos grupos, batracomorfa y reptilomorfa. Ahora nosotros vamos a hablar, durante un rato, de los batracomorfa. ¿Sí? Vamos a hablar durante un ratito de los batracomorfa. ¿Y qué incluye a los batracomorfa? ¿Qué grupos incluyen los batracomorfa? Los batracomorfa incluye a este grupo monofilético, que son los Lysanfibia, que incluye a los anfibios actuales, y a una agrupación parafilética de todos estos bichos que están acá, ¿lo ven? Que colectivamente son llamados temnospóndilos. No sé si escucharon hablar alguna vez del término ese, temnospóndilos. Fue muy usado durante mucho tiempo. Y en textos muy antiguos e incluso se usaba una especie de sinónimo que era, le llamaban anfibios laberintodontes. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de eso? De eso sí, puede ser que se les decía así por los dientes. Claro, tenían dientes que tenían impaginaciones de dentina, que eran bastante complejas, que asemejaban un laberinto, y por eso le llamaban laberintodontes, ¿sí? Pero ese término ya no se usa para nada, y fue parcialmente reemplazado por temnospondili. La macana es que temnospondili también es parafilético. Nosotros vamos a hablar del grupo de los temnospóndilos, pero recuerden que es parafilético, porque deja afuera justamente a los Lysanfibia. ¿Sí? Y estos son los temnospóndilos. ¿Y por qué los mencionamos? ¿Por qué los mencionamos? Porque los temnospóndilos, si bien son una agrupación parafilética, en conjunto representan los principales tetrápodos del Carbonífero. Y tienen una historia evolutiva bastante amplia, si los consideramos así como un grupo. Aparecen en el Carbonífero, pero soportan la extinción del Pérmico, tienen cierta radiación durante el Triásico e incluso de diferentes formas llegan a sobrevivir hasta la parte baja del Cretácico. ¿Sí? Si bien ya disminuidos en diversidad, los temnospóndilos sobreviven hasta la parte baja del Cretácico. ¿Sí? Tenían como característica que tenían cierta diversidad de formas, si bien la mayoría eran estos bichos, como verán, cabezones. Muchos de ellos tenían este cráneo de tipo ranoide, llamémosle así, podemos llamarlo así, mientras que otros tenían un cráneo alargado, más parecido al de un cocodrilo. Tenían una serie de rasgos craneales como unas grandes vacuidades. Todos estos, como verán, eran bichos muy cabezones, ¿sí? Muy cabezones, entonces eso servía para aliviar el peso del cráneo. Y eran todos depredadores, pero tenían diferentes hábitos, siendo que algunos eran mayormente más acuáticos, mientras que otros tenían una variedad de adaptaciones al medio terrestre.
¿sí? Fíjense, estas son unas reconstrucciones de temnospóndilos, de cierta diversidad de temnospóndilos, con algunas formas muy acuáticas, como estas que están acá, y otras formas bastante terrestres, como este que está acá. ¿Qué dirían que parecen los temnospóndilos? ¿Qué parecen? Le parecen lagartos. Yo pensaba que me iba a decir, no, pero hablemos de la cultura pop. Es que me imagino que ustedes vieron eso, o sea, cuando eran chicos. De hecho, hasta hace poco estaban en boga. ¿No? Es un anime, digamos, famoso. Dino Rey, puede ser. No, más masivos, que había un videojuego hace unos años, que todo el mundo andaba con los celulares así por todos lados. Ah, Pokémon. ¿Qué? ¿No les parece que parecen Pokémones? ¿No? ¿No? Puede ser. ¿Soy yo nada más? ¿No les parecen? De hecho, uno de los que más me llama la atención es este. ¿Sí? Este que está acá. Porque me recuerda mucho a un Pokémon que se llama Bulbasaur. ¿A ustedes no? Ah, sí, puede ser, sí, sí. ¿Qué sería eso que dorsal que tiene? Qué bueno que lo preguntas. Es una vela. ¿Sí? Es una vela. Ese que está ahí es el género Platystrix. Es un grupo de temnospóndilos muy particulares del pérmico temprano. ¿Sí? Y es curioso, fíjense lo que era la vela que desarrollaba. Es curioso porque dentro de otros grupos de tetrápodos, ya dentro de los sinápsidos, hacia la parte alta del carbonífero y el inicio del pérmico, también hay grupos que desarrollan una vela en la espalda. Es decir, estaba de moda. La vela en la espalda. ¿Tendría alguna función en especial eso? O? En el caso de los sinápsidos, se piensa por diferentes motivos que podría haber sido de regulación térmica. Pero en el caso de este bicho es mucho más difícil pensarlo. Muy probablemente haya sido más de despliegue. ¿Sí? Muy posiblemente haya sido más de despliegue. Estas son unas reconstrucciones que hace un paleoartista que es bastante bueno. Este de acá me da mucha gracia porque prácticamente parece un meme. Pero bueno, más allá de eso, esta es la diversidad de temnospóndilos que nosotros tenemos. Recuerden, eran todos depredadores, algunos incluso con adaptaciones piscívoras muy marcadas. Eran todos cabezones, si bien algunos tenían esta cabeza más parecida a una rana y otros más parecidos a un cocodrilo. Y algunos eran muy acuáticos, adaptaciones fuertemente acuáticas, pero había formas, esta que está acá, una forma del pérmico, que era muy terrestre. ¿Sí? Y justamente, viendo a la diversidad de temnospóndilos, fíjense, este es uno de los temnospóndilos más conocidos que nosotros tenemos, que es el género Eriops. Y Eriops es parte de una familia que se desarrolla sobre la parte alta del carbonífero y la parte baja del pérmico, y que tiene adaptaciones muy terrestres. ¿Sí? Ahora, gozan de buena salud relativamente y de relativa diversidad durante la mayor parte del pérmico, pero cuando llega al final del pérmico, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? La gran extinción pérmica. Como les digo, siempre les digo el punto de inflexión del fanerozoico. ¿Sí? Cuando llega la gran extinción pérmica, los golpea bastante a los grupos de temnospóndilos. Quedan solamente unos cuantos. ¿Sí? Pero de esos pocos que quedan, uno de los grupos más importantes es este que está acá, que es Trematosauria. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los pocos grupos que sobrevive durante el Triásico. Y hacia fines del Triásico tenemos una nueva extinción masiva que acaba con todos los grupos de temnospóndilos, menos con los Trematosauria, que sobrevivirían durante el Jurásico y llegarían hasta la parte baja del Cretácico. ¿Sí? Además, dentro de Trematosauria tenemos representantes argentinos para el Triásico. ¿Sí? Hay un género que tiene al menos 2 especies, digo al menos porque hay una tercera que en su momento estaba discutida, no sé si se la seguirá aceptando, pero bueno. Un género que tiene al menos 2 especies, que es el género Pelorocephalus. ¿Sí? Es del Triásico de Argentina. Y ustedes van a ver cráneo de 2 de esas especies. Este que es Pelorocephalus ichigualastensis
y este que está acá, que es Pelorocephalus mendozensis. Y otro rasgo a destacar de los trematosauria es que fíjense, si bien durante el Pérmico teníamos temnospóndilos muy terrestres, en el caso de los trematosauria la mayoría eran principalmente acuáticos nuevamente. ¿Sí? ¿Entendieron? Profe, Sí, que después de esa... ¿No es la peor extinción la del pérmico? sí, El sí. 95%. Después de esa extinción no es que evolucionan los reptiles. No, los reptiles ya existían. O sea, bueno, pero que no empieza la edad de los reptiles después Sí, del Mesozoico. pero los reptiles, mirá, acá tenés, mirá, acá ya tenés reptiles en el Carbonífero. Acá, mirá, el inicio de amniota. O sea, en realidad la gran radiación es antes de esa extinción, entonces, o sea, no es correcto decir que después de la extinción del Pérmico evolucionan y es la edad de los reptiles, eso está mal. ¿A qué se refiere? Que de la mano de determinados grupos durante el Mesozoico vos tenés que lo que nosotros denominamos comúnmente reptiles empiezan a dominar ampliamente diferentes ecosistemas, tanto continentales como marinos. Por eso le llaman la edad de los reptiles. Pero no es que solamente existen durante el Mesozoico, no. Antes de eso, desde el Carbonífero vos tenés reptilia. ¿Sí? Y de hecho tenés grupos que tienen una amplia radiación, tanto carbonífera como pérmica. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí. A ver, es como que yo te diga, a ver, no sé qué es lo que te puedo decir. Un actor que ya trabajaba en películas desde hace años, pero que recién con determinadas películas se hace famoso. ¿Entendés? Y vos le decís, vos existís desde que hiciste esa película. Decís, no, yo ya hacía películas desde hace rato. ¿Me entendés? La analogía. Sí, ¿Mm? sí. Bien. Cerramos paréntesis entonces de la evolución de reptilia y volvemos a esto, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a estos? No. ¿No? No. Bueno, recuerden, entonces tenemos registro triásico de un grupo de temnospóndilos que son los trematosauria acá en Argentina. ¿Sí? Que eran mayormente acuáticos y son el grupo, el principal grupo mesozoico, el que incluso llega a sobrevivir hasta la parte alta del Cretácico. ¿Mm? ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Eran de Ichigualasto? Sí, al menos la especie Ichigualastensis es de Ichigualasto. El mendozensis, ¿de dónde será? De De Mendoza. Mendoza. Y hay otro de San Luis, supuestamente, pero creo que no lo aceptan. Profe, Sí, acá el Ichigualasto es el que está relacionado con Dicroidium, ¿o no? claro, claro. Sí, es todo parte de esa fauna. Es más amplio, pero sería todo parte de esa fauna. Claro. Sí, del Triásico ese que tenemos ahí en la Rioja San Juan. Bastante rico. ¿Mm? Bien. Bien. ¿Continuamos? Sí. Continuamos. Bueno. Viendo el cladograma. Entonces, en Batracomorfa, la mayoría son parte de esta agrupación parafilética o polifilética que denominamos temnospóndili o temnospóndilos, ¿verdad? Que era lo que en algún momento se llamaban los anfibios laberintodontes. En textos muy viejos van a ver eso. Pero también incluye a este grupo que es monofilético y es el de los lisanfibios. Los lisanfibios incluyen un grupo fósil con el cual yo no los voy a torturar y los 3 grupos de anfibios actuales. ¿Que quiénes son? Anura, ¿quién más? Urodela, Y uno falta. Ginofiora. Perfecto. Entonces, los lisanfibia, aunando todo su registro, se conocen desde el principio del Mesozoico. ¿Sí? Entonces vemos el origen de los 3 principales grupos. El más conocido, en cuanto a su registro fósil, el más conocido de los grupos de lisanfibia son los Anura. Los Anura, el registro de Anura se inicia en el Triásico,
con el registro de estos dos géneros. Triadobatrachus, que es de Madagascar, y Satkobatrachus, de Polonia. ¿Sí? Ambos son de la parte baja del Triásico y se consideran como los anuros más antiguos hasta el momento. ¿Sí? Fíjense, no encontré ninguna imagen del Sat, es muy difícil pronunciar, Satkobatrachus, pero este que está acá es Triadobatrachus, que tiene muy buena, unos trabajos de morfología recientes muy buenos, y fíjense qué características tenía. Tenía una combinación de rasgos basales con otros más derivados y propios de anuros. El cráneo ya tiene la forma típica de anuros con estas grandes vacuidades, un cráneo achatado, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Primero, tenemos un gran número de vértebras que se reducirían en los anuros actuales. No tenemos el desarrollo del urotilo, que es esta fusión de elementos del sacro. No tenemos el agrandamiento de los miembros posteriores. Y tenemos algo que no estaría ya en los anfibios, en los anuros actuales, que es que acá tenemos costillas, ¿sí? Esas cositas chiquititas que se ven ahí son costillas. Los anuros actuales no tienen costillas. Por suerte para el Jurásico, se conocen algunas formas basales bastante buenas. Una de ellas es Vierela herbsti, que es un representante del Jurásico inferior de Argentina, justamente. Vierela, fíjense que ya tiene una morfología que podríamos considerar más avanzada con respecto a Triadobatrachus. Entre otras cosas, se redujo el número de vértebras y ya prácticamente tenemos totalmente reducidas las costillas. Solamente quedan unos restos de costillas en las vértebras anteriores. Por lo demás, ya tenemos un agrandamiento de los miembros posteriores, o sea que este habría sido un bicho que habría estado más adaptado para el salto, y si bien no se conocen bien los fósiles, por eso se piensa que ya habría tenido al menos un urotilo rudimentario. ¿Sí? Ese es Vierela herbsti del Jurásico inferior de Argentina. Y otro que tenemos, que ustedes lo van a ver en práctico, es, por ejemplo, Notobatrachus, que es del Jurásico tardío, el Jurásico superior de la provincia de Santa Cruz, que ustedes lo van a ver, y ahí ya esta es una rana hecha y derecha, ya tenemos reducido el número de vértebras. Estos que están acá ya no son costillas, sino que son procesos transversos, o sea, alargamientos laterales de las vértebras, y ya tenemos muy desarrollados los miembros posteriores y el urotilo, o sea que ya era un bicho totalmente adaptado para el salto. ¿Sí? Esto en cuanto a los importantes registros mesozoicos que tenemos de anuros acá en Argentina. ¿Sí? Pero recuerden, los primeros representantes son del Triásico y son Triadobatrachus y Satkobatrachus. ¿Sí? Ahora, para mencionarles otras particularidades del registro de anuro, vemos estas dos cosas. La primera es esta. No sé si ustedes vieron la noticia o escucharon hablar de este género que es Belcebufo. Belcebufo básicamente era una especie de escuerzo bastante gigante, bastante grandote, que tiene una serie de singularidades. La primera es que Belcebufo se registra en ambientes donde también se registran dinosaurios, porque este es el Cretácico tardío. ¿Sí? De hecho, en algunos momentos decían que como era grandote, capaz que se podía llegar a comer algunas crías de dinosaurio, entonces lo ponían como la rana que se comía a los dinosaurios. Bueno. Pero el problema es que es de Madagascar, del Cretácico tardío de Madagascar, lo cual trae un problema biogeográfico importante, porque para ese punto Madagascar hace rato, al ser Cretácico tardío, hacía rato que estaba separado de África y del resto de los continentes gondwanicos. ¿Sí? Para el resto de los continentes gondwanicos, ¿y qué es lo que pasa? Belcebufo, como yo les digo, es un escuerzo, es un ceratófrido. ¿Sí? Y el registro de ceratófrido es mucho más tardío para el resto de los continentes gondwanicos. Entonces trae todo un problema paleobiogeográfico. Ahí el registro para el Cretácico tardío de este escuerzote. ¿Sí? Y por el otro lado les puedo mencionar que hace unos años
y justamente en el contexto de una salida con estudiantes, encontramos en una formación del Mioceno tardío de la provincia de Salta, una formación que se llama Palo Pintado, en la localidad de Santa Rosa, encontramos esto, que es un cráneo del género Ceratophrys, justamente, que lo estaría estudiando Gonzalo Bravo, que no sé, bueno, sí lo conocen por el práctico, seguro que quizá lo conocían de antes la mayoría de ustedes, que lo estaría estudiando Gonzalo, y que sería uno de los registros más antiguos del género Ceratophrys, perdón, justamente. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Bueno, ¿está cansada la gente? No, vamos bien. Bueno, yo sí estoy cansado. Así que no saben cómo cansan esta, porque tengo la tendencia a hablar muy fuerte para que me escuchen bien, entonces cansa bastante. Bueno, sigamos. Ahora, con respecto al registro de los otros dos grupos actuales de Lysanfibia, que son Urodela y Gymnophiona, la cosa se pone mucho más complicada porque es mucho más magro el registro. ¿Sí? En el caso de los Urodela, tenemos registros desde el Jurásico Medio, ¿sí? Con uno de los géneros que se registran es Caraurus, ¿sí? Para el Jurásico tardío de Oriente Medio, bueno, de Oriente Medio tirando más hacia el este, y fíjense que tiene un cráneo bastante basal, ¿sí? De hecho, tiene un cráneo que parece medio temnospóndilo, ¿sí? Por lo tanto, se considera bastante, morfológicamente bastante más basal que las salamandras actuales. Pero este es un fósil, fíjense que son fósiles bastante buenos, los que se conocen de este género Caraurus, que se considera uno de los urodelas más antiguos. Y después se hace bastante magro hasta el Cenozoico, el registro de urodelos. Lo mismo, en realidad más o menos lo mismo pasó con el caso de los gimnofiones. Durante mucho tiempo, los registros más antiguos de cecilias, evidentemente le dicen cecilias a este grupo, de cecilias se conocían para el Paleoceno, para el Paleógeno, digamos, el primer periodo del Cenozoico. Sin embargo, hace unos años se pateó el tablero cuando se encontró este género llamado Eocecilia para el Jurásico temprano, ¿sí? De América del Norte. Jurásico temprano de América del Norte. Este género Eocecilia tiene la particularidad de que tiene patitas, ¿sí? Fíjense, a diferencia de los grupos posteriores de Cecilia, que son todos ápodos, estos primeros grupos de cecilias, de gimnofiones, tenían patitas, lo cual demuestra su evolución a partir de un antepasado con patas, digamos, obviamente. ¿Sí? Entonces, en el registro, hablando de Lysanfibia y repasando, en el caso de Anura, el registro se inicia en el Triásico temprano, pero en el caso de Urodela, tenemos primero el registro para el Jurásico medio, y en el caso de Gymnophiona, recién para el Jurásico temprano. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Sí. Bueno. Fíjense que, como acá vamos muy rápido, salimos ahora de los batracomorfa y nos vamos para acá, a los reptiliomorfa. ¿Sí? Entonces, recapitulando, los reptiliomorfa que incluye toda una serie de tetrápodos no amniotas y a los amniotas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Dentro de este grupo de tetrápodos no amniotas que se incluyen dentro de los reptiliomorfa, está este grupo que son los de los lepospóndilos. Los lepospóndilos durante mucho tiempo tuvieron una posición filogenética medio controvertida. En algunos casos los sacaban de acá y decían, no, en realidad están más cerca de la ancestralidad de Lysanfibia, pero al menos en los últimos trabajos que vi, casi todo el mundo lo pone dentro del reptiliomorfa a los lepospóndilos. Y vamos a ver rápidamente algo de diversidad de este grupo. Los lepospóndilos incluyen una serie de grupos más, pero nosotros vamos a ver tres grupos importantes. Los microsauria, los nectridia y los aistópoda. ¿Sí?
Los microsauria, que están acá, fíjense, incluye una serie de formas del Carbonífero y del Pérmico. Fíjense que los microsauria parecen reptiles, ¿sí? Parecen lagartitos. De hecho, muchos tenían adaptaciones terrestres ya muy marcadas, si bien algunas formas, como este género que está acá, que es Microbrachis, eran más bien de ambientes acuáticos, eran formas acuáticas, ¿sí? Esos son los microsauria, que son los que tenemos acá. Otro grupo muy interesante por las adaptaciones que tiene y muy conocidos son los Nectridia, ¿sí? Los Nectridia, ya por su parte, eran mayormente acuáticos y también eran del Carbonífero tardío y del Pérmico. No todos, pero la mayoría de los Nectridia tienen como característica que tienen fuertes ornamentaciones craneales, ¿sí? Uno de los géneros más famosos de Nectridia es este que está acá, que es Diplocaulus. ¿Alguna vez lo vieron a Diplocaulus? Es relativamente famoso, por eso se los pregunto. No. ¿No? Bueno. Diplocaulus es este grupo de Lepopondili, bueno, pertenece a este grupo de Lepopondili que son los Nectridia. Y tenían, tanto Diplocaulus como otros géneros, como Diploceraspis, tenían esta característica, tenían esta especie de cuernos, ¿sí? Que se formaban por el alargamiento del escamosal y del tabular, y que crecían a lo largo de la vida del bicho, ¿sí? Crecían a lo largo de la vida del bicho. Como les digo, muchos de estos grupos de Nectridias tenían ornamentaciones craneales, pero sobre todo Diploceraspis y Nectridias iban al extremo y tenían esta forma tan particular del cráneo. En algunos textos ustedes van a ver que tiene forma de boomerang, pero a mí me recuerda mucho al sombrero de Napoleón Bonaparte, por eso lo suelo poner ahí, a esta imagen, ¿sí? Más allá de eso, recuerden que los Nectridia eran mayormente grupos acuáticos, ¿sí? De amplia distribución durante, o sea, muy exitosos durante el Carbonífero y el Pérmico. Y el otro grupo de Lepopondili que vemos es de los Aistópoda, que es esta que está acá, que es un grupo muy interesante también del Carbonífero y del Pérmico. ¿Por qué eran interesantes? Por dos motivos. Primero, eran ápodos, ¿sí? Y segundo, muchos de estos bichos tenían adaptaciones en el cráneo que los hacía sumamente similares a serpientes, ¿sí? Sumamente similares a serpientes. Muchos de ellos tenían adaptaciones de la parte posterior del cráneo y de la parte anterior del hocico que mostraban que muy posiblemente eran cavadores, ¿sí? Así como una piscina actual. Y en algunos de estos casos tenían cráneos fuertemente cinéticos. No sé si saben lo que significa eso, pero mayormente implica que podían abrir muchísimo la boca, así como serpientes, ¿sí? Como serpientes. Solo que recuerden que estos ni siquiera son amniotas, o sea, son reptiliomorfos que están por fuera de amniotas. Es decir, que los actópoda tienen toda una serie de convergencias con respecto a las serpientes, ¿sí? Y que de hecho existieron en un mundo muy anterior a que apareciesen las primeras serpientes. Pero para muchos, por muchos aspectos, se considera que llenaban muchos de los nichos que serían ocupados posteriormente por esos reptiles. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Bien. Para que más o menos les queden grabados los, particularmente los nectridios y los aitópodos, les muestro estas reconstrucciones que son del mismo paleartista que vimos hace un rato, que es bastante bueno. Este que está acá, este que está acá y este que está acá son Nectridia. O sea, este que está acá es Diplocaulus, es el que tiene la cosa, esas alargamientos del cráneo. Y este es otro género que no me acuerdo cómo se llama, pero que es un poquito más disimulado con los cuernos, ¿sí? Este que está acá, que parece una serpiente, justamente no es una serpiente, sino que es un aistópodo, ¿sí? Y este que está acá es un microsaurio bastante recatado, que no tenía esos cuernos, ¿sí? Bien, pero bueno, están viendo que mayormente todas estas eran formas acuáticas. Y ya para finalizar, vamos a volver acá un poco a este cronograma. Ya para finalizar, cuando nosotros nos acercamos a los amniotas, nos empezamos a encontrar con grupos de reptiliomorfa que eran
muy similares a reptiles, ¿sí? Ya en este caso estamos hablando de formas completamente terrestres, con cráneos ya muy parecidos a amniotas, justamente, pero que, bueno, todavía no eran amniotas, ¿sí? Y por eso les menciono dos grupos, el de los Seimuriamorpha y el de los Diadectomorpha, ¿sí? Los Seimuriamorpha son un grupo de reptiliomorfos que se conocen para el Carbonífero y el Pérmico también. Fíjense que la mayoría de estas formas estaban radiando en ese lapso, ¿sí? Y Seimuria es uno de los representantes más conocidos, pero que es mayormente del Pérmico temprano. ¿Mm? En el caso de Seimuria, ustedes van a ver un cráneo en práctico, van a ver que es un cráneo fuertemente ornamentado, pero a diferencia de lo que pasa con los temnospóndilos y la mayoría de los batracomorfos, en el caso de este bicho, que era mucho más reptiliano, digamos, el cráneo es alto, las órbitas se desarrollan y las órbitas se desarrollan más lateralmente. Por lo demás, Seimuria muestra, el cráneo de Seimuria, ustedes van a ver esto que está acá, que se llaman escotaduras ópticas, que en un principio habría alojado, en formas más acuáticas, habría alojado un espiráculo persistente, pero que en estas formas posteriores y más terrestres habría estado asociado a la presencia de un tímpano ya, ¿sí? O sea, la entrada a ese oído medio antes de llegar al oído interno, ¿sí? Ese es el caso de los seimuriamorfos. Los seimuriamorfos fueron muy, muy comunes y bastante abundantes en diferentes asociaciones pérmicas, ¿sí? De hecho, se encuentran muchos fósiles y bastante buenos de grupos de géneros como Seimuria. ¿Mm? Y por el otro lado tenemos a los diadectomorfas. Fíjense, los diadectomorfas tienen una importante posición. ¿Por qué? Los diadectomorfas son el grupo hermano de los amniotas, ¿sí? Es decir, pegan en el palo. Por poquito no son amniotas, ¿sí? Se trata de formas que se desarrollan durante el Carbonífero y el Pérmico también, ¿sí? Y que incluye a géneros muy bien conocidos como este que está acá, que es Diadectes. Fíjense, Diadectes tiene un cráneo relativamente chico, tiene dientes en forma de clavije, que formaba una especie de peine, y tiene este abdomen en forma de barril, ¿sí? Todas esas características apuntan a que Diadectes era un herbívoro. Y de hecho, Diadectes se cuenta entre uno de los primeros grupos de tetrápodos que son herbívoros, ¿sí? O sea, los tetrápodos como grupo surgen como grupos de depredadores, ¿sí? Casi un 100% son depredadores. Recién en formas del Carbonífero tardío del Pérmico aparecerían las primeras formas de herbívoros dentro de tetrápoda y que deberían desarrollar toda una serie de características, entre ellas este abdomen en forma de barril, que muy probablemente albergaba una importante flora bacteriana para poder digerir la celulosa. Justamente ser herbívoro es complicado. Es complicado. Porque no es fácil. Los tejidos vegetales no son fáciles de digerir. Entonces, Diadectes, que es parte de los Diadectomorpha, que es el grupo hermano de Amniota, Diadectes se cuenta entre los primeros tetrápodos herbívoros que tenemos en el registro fósil. ¿Entendieron hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, así terminamos esto. Entonces, nosotros, luego de pasar por esta parte donde les hablé de las formas del Devónico, que eran estas formas, entre comillas, transicionales, hicimos entonces este recorrido por los últimos, los representantes más tardíos, mejor dicho, del Stem Group tetrápoda, es decir, los Coloteide, Trasiglinos, Guacheridae y Bafetidae, y de ahí nos metimos en el Crown Group tetrápoda. Dentro del Crown Group tetrápoda tenemos los Batrachomorpha y los Reptiliomorpha. Con los Batrachomorpha, con este conjunto de formas parafiléticas que son los temnospóndilos, y el grupo monofilético de los Lysanfibia, que incluye a los anfibios actuales. Y dentro de los reptiliomorfa vimos una serie de grupos que se ponen colectivamente dentro de los Lepospondili, ¿sí? Y luego formas como los Seimuriamorpha y sobre todo los Diadectomorpha, ¿sí? Que en el caso del Diadectomorpha ya hablamos del grupo hermano de Amniota, ¿sí? Y así terminamos con la clase de hoy. Esto
Bueno, ya lo voy a pasar en PDF la clase, pero tienen esta listado de bibliografía que van a poder ver ahí. En su mayoría, ustedes van a poder ver la diversidad de estos grupos en el Benton, pero recuerden que lo mejor es que vean el Benton del 2015, que creo que se lo proveemos en el aula virtual. Y bueno, tiene el problema de que está en inglés, pero es el compendio más actualizado que tenemos hasta ahora de todos estos grupos. Ustedes se darán cuenta, yo tuve que resumir un montón en la clase, pero estamos viendo bastante diversidad en una sola clase y la cosa se va a poner un poquito más intensa incluso en clases posteriores, así que bueno, hay que tratar de prestar atención. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, devolución? ¿Algo? Por el momento todavía no. Bueno, sí, bueno, como suele pasar en las clases virtuales, por lo general se termina más temprano. Bueno, pero si no, nadie tiene ningún comentario que hacer, bueno, como que ya los dejo seguir con su vida. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Me quedó la duda en lo de la brecha de Romer. Yo me acuerdo que en una clase han nombrado algo como que en el carbonífero, o sea, por la presencia del leño, como que también empieza a haber mucho más fuego y demás, Sí, y eso también afecta al mar. sí. Si eso, o sea, mi duda es si eso también tendría que ver con la brecha de Romer, o sea, si también la afecta. Inicialmente te diría que no, pero viste que yo te mencioné eso de la bajada de oxígeno, ¿sí? Sí. En realidad la bajada de oxígeno debería tener el efecto contrario, pero aún así, como factor ambiental, esas subidas y bajadas de oxígeno no se sabe hasta qué punto, no está bien calibrado hasta qué punto habrían afectado los ecosistemas terrestres. En otras palabras, como factor ambiental que determinase la presencia de determinados grupos o determinados factores ecológicos como el fuego y todo eso, no lo tomaría como parte de eso que se ve ahí. O sea, yo diría que no debería estar relacionado, pero más que nada por falta de evidencia. ¿Sí? La brecha de Romer parece más bien un sesgo tafonómico relacionado, por un lado, que puede haber habido cierta baja de diversidad, pero por el otro lado, mayormente a cuestiones de muestreo y cosas así. Es decir, es probable que en los próximos años se cierre la brecha de Romer, de la mano de exploraciones nuevas que se están haciendo en nuevas localidades. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, no me siento cómodo llevando esos factores ambientales tan generales a decir, por eso es que no tenemos esos dichos. Claro, está bien, sí, sí, se entiende. Bien. No sé, ¿algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, ya saben, cualquier cosa nos pueden consultar o le consultan a alguno de los otros docentes de la cátedra, ¿sí? ¿Saben algo del viaje? ¿Participarán todos del viaje? Sí. Bueno, traten de ir porque, bueno, completa bastante, bueno, es parte del cursado, pero más allá de eso completa bastante, digamos, la visión global que tienen de la materia. Bueno, los dejo entonces, nos vemos en la próxima clase, que no me acuerdo cuándo es, creo que no es el viernes. Bien. ¿No hay este viernes? Sí hay, pero creo que no la doy yo. Ah, sí. Creo, ya me voy a fijar, pero creo que no la doy yo.